Bienvenido a una lección sobre integración mediante sustitución. En esta lección, nos enfocamos en la integración definitiva. El método de sustitución es útil cuando se integran funciones compuestas. Al realizar la sustitución y usar un cambio de variables, podemos simplificar la integral, lo que nos permite usar una fórmula de integración básica para encontrar la antiderivada. Si no ha visto la lección anterior, desea revisar estos 6 pasos. Una de las cosas más importantes para recordar es que, en general, le permitimos igualar la función interna de la función compuesta, o la cantidad elevada a una potencia. Veamos nuestro primer ejemplo. Observe que aquí tenemos el registro natural x elevado al cuarto, así que intentaremos dejar que sea igual al registro natural x. El siguiente paso es encontrar el diferencial u, donde el diferencial u es igual a la derivada del log natural x con respecto a x, multiplicado por dx, que sería 1 sobre x dx. Y ahora para analizar la integral. Debido a que u es igual al logaritmo natural x, podemos escribir esta pieza como u en el cuarto, que usará un denominador de x, y nuestro dx, que es equivalente a 1 sobre x dx, y 1 sobre x dx es exactamente igual a un diferencial u. Observe aquí. Tenemos una combinación perfecta con el diferencial u, este no es siempre el caso. A veces tenemos que manipular esta ecuación aquí para que coincida con la integral. Y ahora para el siguiente paso, queremos escribir esto en términos de u, entonces tendríamos la integral de, esto sería u para el cuarto, y nuevamente, 1 sobre x de x es igual al diferencial u. Tenemos que tener cuidado con los límites de la integración. Los límites de integración de 2 a 4 son para x, no para usted. Entonces, un enfoque sería asegurarnos de identificar los límites de integración de x igual a 2. X es igual a 4. Entonces, para usar estos límites de integración, encontraremos la antiderivada en términos de u, la escribiremos en términos de x, y luego evaluaremos el uso de estos límites de integración. Este es el enfoque que vamos a tomar, pero quiero mostrar que hay otro método. Podríamos escribir los límites de integración en términos de u. Tenga en cuenta que cuando x es 2, u es el registro natural 2, podríamos usar esto como nuestro límite inferior de integración, y cuando x es 4, u es igual al registro natural 4. Entonces, si mantenemos la antiderivada en términos de u, podríamos evaluar la integral utilizando estos límites de integración. Si los mantenemos en términos de x de 2 a 4, necesitamos encontrar la antiderivada en términos de x. Y como mencioné anteriormente, seguiremos adelante y encontraremos la antiderivada en términos de x para evaluar la integral definida. Así que a continuación tendríamos, la antiderivada en términos de u sería usted hasta el quinto, dividido por 5. De x es igual a 2 a x es igual a 4. Y en algunos de mis otros videos, dejaré los límites de integración desactivados, hasta que la antiderivada sea en términos de x. Así que ahora escribe esto en términos de x, tendríamos unos 5, y luego u al quinto sería log natural x al quinto. Ahora, podemos evaluar esto, utilizando los valores x de 4 y 2. Sin embargo, antes de hacer esto, observe cómo, si usamos estos límites de integración, podemos seguir adelante y dejarlo en forma de u para el quinto dividido por 5. Y evalúe esto usando el registro natural 2 y el registro natural 4. Pero lo evaluaremos en términos de x. Entonces, cuando hacemos esto, tendríamos unos 5, y luego, cuando x es 4, tenemos un registro natural de 4 al quinto, menos, cuando x es 2, tenemos un registro natural de 2 al quinto. Y ahora obtendremos una aproximación decimal usando una calculadora. Entonces tenemos unos 5, o 1 dividido por 5, y luego entre paréntesis, tenemos un registro natural 4. A la quinta, flecha derecha, menos, entre paréntesis. Registro natural 2 al quinto, flecha derecha. Cierra los paréntesis y entra. A 4 decimales, tenemos aproximadamente 0.9920. Ahora, debido a que tenemos una integral definida, podemos verificar esto en la calculadora gráfica. Entonces presionamos Matemáticas, y luego la opción 9, o podemos bajar la flecha a 9. Entrar. Estamos integrando de 2 a 4, entonces 2, flecha derecha, 4, flecha derecha. Y ahora ingresamos a la función integradora, entonces entre paréntesis, tenemos log x natural, al cuarto. Flecha derecha.
dividida por x, flecha derecha y luego x para dx. Entrar. Verificar nuestra respuesta es correcta. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Primero escribamos la raíz cuadrada usando un exponente racional, donde el índice es 2, y tenemos la cantidad 1 menos x al cuadrado al primero. Entonces podemos escribir esto como la integral de x veces la cantidad 1 menos x al cuadrado, a la potencia de 1 2, integrada de 0 a 1. Y debido a que tenemos 1 menos x al cuadrado al 1 2, te dejaremos igual a 1 menos x al cuadrado. Y, por lo tanto, el diferencial u es igual a la derivada de 1 menos x al cuadrado es negativo 2x, y luego multiplicado por dx. Ahora tenemos que analizar la integral. Entonces tenemos u es igual a 1 menos x al cuadrado, por lo que esto se puede escribir como u en el 1 2. Nos quedamos con x de x. Noten aquí que tenemos u es igual a 2 negativos x de x, así que sigamos adelante y resolvamos esto para x de x para que coincida dividiendo ambos lados entre 2 negativos. Simplificando, tenemos la mitad negativa de u, es igual a x de x. Entonces, ahora podemos sustituir 1 2 de u negativo por x de x. Escribiendo en términos de u, tendríamos u al 1 2. Y entonces x de x es igual a 1 2 de u negativo, así que factoricemos el 1 2 negativo, y luego tenemos de u. Los límites de integración en términos de x son de x igual a 0 a x igual a 1. Entonces, encontraremos la antiderivada en términos de u, la escribiremos en términos de x y utilizaremos estos límites de integración. Como mostré antes, a veces lo verás escrito como la misma integral, donde puedes encontrar los nuevos límites de integración en términos de u, y luego evaluar usando la antiderivada en términos de u. Observe que cuando x es 0, sería 1 menos 0 al cuadrado, o 1, y cuando x es 1, u es igual a 1 menos 1 cuadrado, o 0. No lo haremos de esta manera, encontraremos la antiderivada en términos de x, y use estos límites de integración. Creo que mencioné antes, en algunos de mis otros videos, dejo los límites de integración desactivados hasta que tengamos la antiderivada en términos de x. Así que aquí tendríamos una media negativa. La antiderivada de u al 1 2 sería u al 1 2 más 1, eso es al 3 2 dividido por 3 2. Simplifiquemos una vez más antes de escribir esto en términos de x. Entonces tendríamos 1 2 negativo. Dividir entre 3 2 es lo mismo que multiplicado por 2 3. Ahora escribamos esto en términos de x. Entonces tendríamos, esto sería 1 3 negativo, y entonces u es igual a 1 menos x al cuadrado, entonces tendríamos la cantidad 1 menos x al cuadrado al 3 2. Y ahora podemos evaluar esto usando límites de integración de 0 a 1. Cuando x es 1, tendríamos 1 3 negativos, esto sería 1 menos 1 al cuadrado al 3 2, eso es 0 al 3 2. Menos, cuando x es 0, tendríamos 1 para el 3 2. Simplificando, tenemos 1 3 negativo 1 negativo, lo que equivale a 1 3 positivo. Ahora vamos a ver esto en la calculadora gráfica. Entonces presionaremos matemáticas, y luego el número 9, integrando de 0 a 1, entonces 0, flecha derecha, 1, flecha derecha. La función integradora es x veces la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Flecha derecha y luego x para dx. Entrar. La calculadora tiene algún error aquí. Necesitamos reconocer que este es el punto 3 que se repite y, por lo tanto, es igual a 1 3, verificando que nuestra respuesta sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.